Egunon, AUKUS, Australia, United Kingdom and United States. Anunciado el 15 de septiembre del 2021. Una supuesta alianza militar, seguridad colectiva, Indo-Pacífico. En principio, para tratar de frenar el ámbito chino, que se sintió interpelado de manera inmediata. Esta idea de la vinculación entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos pareciera un gran éxito diplomático de Boris Johnson en un mundo en el que el Brexit finalmente será bueno y beneficioso para el Imperio Británico renacido. Pero claro, en el mismo momento en el que se establecía esa vinculación anunciada respecto al AUKUS, tenemos el precio de la electricidad en el Reino Unido disparada, los transportistas ausentes, porque hacen falta hasta decenas de miles de transportistas, porque no hay, lineales de los supermercados vacíos y la necesidad de la libertad de muchos presos para ocupar puestos de trabajo. Al final, la libertad podía significar eso, aunque no creo que los que votaron Brexit en julio del 16 estuvieran pensando que 5 años después se traduciría en la libertad de los presos para mantener el sistema. Pero bueno, un gran éxito de Boris Johnson en su lucha internacional por la presencia y proyección del Reino Unido en el Asia-Pacífico. Bueno, pongamos las cosas en su sitio. La principal aportación es los submarinos nucleares para Australia. ¿Serán capaces de sostener un plan de submarinos nucleares? Siendo, dicen que el séptimo país con submarinos nucleares, evidentemente, está Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, la Rusia soviética, China. Dije Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China. Me falta uno, pero no será importante. ¿Será Israel? ¿O será otro? Parece que se quiere convertir a Australia en el séptimo país con submarinos con propulsión nuclear. Como digo, ¿puede sostenerlos? El programa de armamento nuclear no lo tendrá, pero ¿puede sostener submarinos de propulsión nuclear? ¿En realidad Australia necesita esos submarinos? Como dice Oscar Vara en Geopolinómicos, el puerto de Perth, probable un puerto de suministro y reserva de la flota de submarinos australiana nuclear, curiosamente está operado por China. ¿Y contra quién quieren ir? ¿Contra China? ¿En serio? Estas reflexiones son interesantes, sobre todo cuando veamos que, por el otro lado, UKUSA del año 46 ya fue una vinculación más estratégica entre Estados Unidos y el Reino Unido, cuando todavía no se había producido el traspaso de la antorcha helada en manos británicas a Estados Unidos tras las circunstancias de los años 47-48 en Turquía y en Grecia, en el que no fueron capaces de mantener su compromiso con el gobierno democrático griego en su lucha contra la guerrilla comunista en Grecia y su lucha contra los turcos, y la circunstancia interna también de Turquía después de la Segunda Guerra Mundial. Luego acabarían entrando ambos en la OTAN, pero eso sería tiempo después. Siempre hay posibilidades de lucha entre ambos. En el Indo-Pacífico, pues digamos que había una alianza, el AUKUS, que es un poco ligado también a la anglosera, a Kansk. Bueno, pues
las armadas en Australia, Británica, Canadá, Nueva Zelanda. Luego hay elementos de defensa y cooperación entre Australia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido, que son las 5 potencias de defensa LFPDA. El diálogo cuadrilateral de seguridad estratégica entre Australia, India, Japón y Estados Unidos. Bueno, pues hay, o por ejemplo, los 5 ojos, ¿no? The Five Eyes, que funciona para el tema de inteligencia, al que digamos que podría haberse incorporado un sexto país que está interesado en cierta medida y tendría mayor impacto que todo esto, porque al fin y al cabo todas estas relaciones bilaterales o trilaterales son pan para hoy y hambre para mañana, y es algo bastante limitado y superado por la fuerza de los tiempos. Incluso en los años 60, desde el 54 al 77, se construyó, a semejanza de la OTAN, la SEATO, que tenía 8 miembros permanentes, que eran Australia, Francia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos. Incluía también a Laos, el sur de Vietnam y Camboya como no miembros protegidos por la SEATO. Esto se disolvió en el año 77 y tendría más interesante el mundo tener algo más concreto. Los 5 ojos está integrado por Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Si de verdad Australia, Reino Unido y Estados Unidos tenían la idea de luchar y contener a China, aunque no se declarara de esta manera en esa presentación del 15 de septiembre del 2021, lo interesante hubiera sido incluso más por encima de Japón, aunque estaría bien incorporarlo a los 5 ojos, ¿por qué no? O a una SEATO actualizada, con Taiwán, Japón, Corea del Sur, Vietnam, ¿por qué no? Al final acabaron ganando la guerra de Vietnam los estadounidenses a largo plazo, siempre y cuando el concepto victoria lo pongas con un contenido realmente distinto, que ha sido el de ver Vietnam como rival a China y necesitar del partenariado con los antiguos rivales de Estados Unidos. ¿Puede haber en el futuro una base naval en Vietnam de tropas comunes de Vietnam y Estados Unidos? Pues no piensen que es una locura. No. Con lo cual, India es el aliado estratégico que debería buscar Estados Unidos en el Pacífico, incluso más que Japón, para la contención de China. No cosas como el AUKUS, Australia, Reino Unido. Sí, es para atraer a Australia sobre las bases de un diálogo en el Indo-Pacífico para la contención, pero digamos que esa es una desligada segunda variante en la que primero India es mucho más importante respecto a esta dinámica. Primero estaría China como contendiente, pero el siguiente país en la zona en importancia es India, con lo cual hay que tratar de evitar, aunque ya evidentemente es evidente para todos que no va a ser posible esa Chindia que decían algunos. No. La dialéctica de lucha está establecida
incluso la posibilidad de que India establezca el corte de Andamán y Nicobar respecto a la forma de comercio a través del Índico, y por eso la relación con Birmania, es decir, Myanmar, el establecimiento de la dialéctica dentro del país que está fragmentado, con una serie de guerrillas, el gobierno central no controla toda la geografía del país, la posibilidad de China establecer un corredor a través de Birmania para un puerto de aguas profundas en el Índico, con lo cual cortocircuitaría cualquier posibilidad de corte de las islas de Andamán y Nicobar, que están siendo en parte fortificadas por India, con lo cual esa dialéctica, esa forma de golpe de Estado tiene proyección internacional, sobre todo con los que deben de establecerse allí, sobre todo la India, China y los partenariados locales, que en buena medida, como digo, podrían establecerse a través de una incorporación de India y puede que de Japón a los 5 ojos, pero sobre todo India como antigua potencia anglosajona que tendría mayor posibilidades, paradójicamente, que Japón para integrarse en una especie de anglosfera, con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Reino Unido, tendría mucho más sentido, o ese asiato con Japón, India, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, a la hora de establecer una asociación de partenariado de defensa mutua, sobre todo con la que se puede montar en el ámbito de la China meridional y sobre todo con esa idea de que todo el mar es suyo, de China, totalmente violando cualquier acuerdo de delimitación de las aguas de territorialidad y de zona económica exclusiva, hasta el punto de que las instancias jurídicas internacionales en su momento dieron la razón a Filipinas respecto a los límites, y China dijo que le importaba un rábano, eine Pepinen, que dijera esas instancias internacionales, porque toda la bolsa que da el mar de la China meridional era propiedad de los antiguos mandarines y emperadores, y por lo tanto eso debería de ser respetado para la potencia china. Pero China tiene una dificultad: buena parte de los insumos llegan por mar y por lo tanto hay la posibilidad de cortar en 3 fases diferentes. La primera sería la directa, que implicaría a Taiwán, y por eso habría que defender a Taiwán fundamentalmente como pieza estructural de la contención a China. Una segunda tendría que ver con Japón y todo lo demás, y también Australia, evidentemente. Y la tercera pues implicaría a Hawái, a los Estados Unidos, y serían círculos concéntricos para el control de la salida a los mares de China y su contacto a través de este lado, de este elemento acuático, marino, con respecto al mundo. Y es importante, por lo tanto, tener una perspectiva buena, y por lo tanto yo creo que se puede, con estas líneas, con estos esbozos, ver que Australia, Reino Unido y Estados Unidos puede ser algo, un fogonazo en la niebla y en la oscuridad de, bueno, pues llega un momento, puede haber alguna reunión, y sobre todo el mayor fogonazo es darle el arma nuclear submarina a los hijos de Reino Unido llamados Australia. Bueno, no parece que pueda tener mucho mayor recorrido que esas 2 iniciativas que he dicho: hacer un asiato actualizado o los 5 ojos incorporando a India, que es de verdad el aliado que hay que atraer hacia el ámbito de los Estados Unidos. Y después de haber establecido esto, viene la derivada con respecto a Francia y con respecto a Europa, aunque esta vinculación con respecto a Francia y Europa no debería de establecerse tan directamente, pero ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues podemos establecer esa dialéctica, ¿por qué no decirlo? Y aprovechar, ya que digamos que Francia, al que España, por ejemplo, tenía los programas de construcción de submarinos, dejó de hacerlo por el S-80, con construcción propia del Estado español y tecnología e ingeniería propia, pero digamos que habían conseguido vender submarinos franceses a Australia, cosa que en principio podían haber sido los S-80, pero no fueron,
ahora algún político y funcionario del Ministerio de Defensa y Exteriores dirá Deo gratia, aunque seguramente se comerían los huevecillos cuando no pudieron establecer aquel contrato multimillonario que ahora ha sido cancelado abruptamente por este cambio de contrato por unos submarinos nucleares por parte de los estadounidenses. Cosa que ha sentado a cuerno quemado en el Elíseo y debería de servir para un giro estratégico distinto, ya que Estados Unidos y el Reino Unido quieren hacer cosas en esta línea. La Europa continental, la Unión Europea, basada en el Acuerdo de Dunkerque de la Unión Europea Occidental, que no pudo transformarse en la Comunidad Europea de Defensa a principios de los años 50, debería establecer los lineamientos claros para establecer un cuerpo de ejército europeo y establecer una nueva realidad dentro de los parámetros de la OTAN en el que se adelgace las aportaciones a la OTAN y quede únicamente como un foro político de discusión política. La estructura militar integrada debe de ser de la Unión Europea, con la creación de un cuerpo de ejército europeo, liderado por Francia y puede por Alemania, también con Italia, España y todos los demás países de la Unión Europea que se quieran apuntar como recuperación reforzada, pero estableciendo los lineamientos claros para una proyección estratégica con todas las capacidades de un ejército europeo para establecer una proyección geoestratégica propia desde el continente europeo y de la Unión Europea, estableciendo un músculo militar fuerte y capaz. Esta debería de ser a través de la patada en el culo que le han dado a Francia, importante, de miles de millones en un contrato de submarinos no nucleares a Australia, debería de servir de punta de lanza para esta reflexión estratégica de que la Unión Europea debe valerse por sí misma sin tener que depender de nada, en nada, de los Estados Unidos de América. Es que ahora con Biden, en principio, deberían de ser un socio más fiable, más estable que con Donald Trump, pero las circunstancias ya desde el año 2003 en adelante deberían de darnos a los europeos la reflexión de que debemos valernos por nosotros mismos, y eso se hace con una política exterior propia, con un ministro de Exteriores capaz, que puede que ese no sea Josep Borrell y Fontelles, sino otra persona, y con un Ministerio de Defensa europeo. Sí, hay que poner en la Comisión Europea y en el gobierno de la Unión Europea un Ministerio de Defensa que establezca las formas y los mimbres para un cuerpo de ejército europeo integrado, como se pudo hacer en la Comunidad Europea de Defensa y como pudo haber establecido en un futuro en el desarrollo iniciado en aquel acuerdo de Dunkerque en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el desafío geoestratégico de la Unión Europea, que debemos tomárnoslo muy en serio, muy en serio, sin dejar de ser aliados de los anglosajones, de los británicos y de los estadounidenses, pero poniendo las bases de nuestra propia realidad, sin límites, sin frenos, sin vetos. Es el día del mañana de la Unión Europea en su acceso a lo que pueda y quiera ser en todos los ámbitos. Económicamente es un gigante, política y militarmente debe tener una equivalencia. Ese es un desafío importante que debemos acometer. Y espero que Ursula von der Leyen sea la presidenta de la Comisión que inicie el rumbo definitivo hacia ese cuerpo de ejército con este AUKUS como último acicate, como grano en el culo surgido en el Elíseo, pero que asuma el resto de países a través de la cooperación reforzada para hacer lo que toca, que es un ejército europeo. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.